soldados del Ejército Mexicano y Guardia Nacional continúan con los operativos de seguridad en el estado de Michoacán, asegurando y desmantelando un laboratorio clandestino. 7 de junio de 2025. En el tablero infinito de esta contienda sin uniforme, se abrió otro surco recién sangrado. No hubo estandartes ni aplausos, solo la mueca cansada de un gobierno que se topa con cocinas químicas a cada vuelta y se marcha con los puños vacíos, sin un solo rostro bajo barrotes. ¿Torpeza calculada? Coreografía con la corrupción, donde cada paso en falso alimenta estos escondites. O un trato tácito entre los que firman decretos en la capital y los que se ocultan en las sierras. Las brigadas federales irrumpieron en Arteaga, sí, pero el eco de la supuesta victoria suena hueco cuando nadie termina usando uniforme anaranjado. ¿Qué grietas del sistema? ¿Qué párpados cerrados permiten que la amenaza crezca como enredadera venenosa? Y mientras tanto, ayuntamientos que deberían encender alarmas apenas susurran advertencias al viento. Esto no es una crónica de héroes. Es una expedición nocturna al núcleo oscuro de un enigma que huele a encubrimiento y cicatrices mal cerradas. Un laberinto donde cada esquina exhibe la herrumbre del poder. Un relato que comienza al caer el sol, cuando las sirenas apagan su ulular y el silencio deja oír preguntas incómodas. ¿Quién financia estos centros clandestinos con la paciencia de un jardinero que cultiva sombra? ¿Qué manos municipales firman permisos que nadie lee y luego miran hacia otro lado? ¿Cuántas familias pagan el precio de una mezcla que jamás pidieron? Arteaga se suma a un mapa plagado de puntos rojos, una constelación de complejos clandestinos brotando en cerros, cañadas y brechas polvorientas. Cada decomiso se anuncia como golpe histórico. Sin embargo, los verdaderos dueños rara vez pierden el sueño. Y la gente, atrapada entre comunicados optimistas y rumores de pasillo, repite la misma plegaria. Que esta vez el martillazo sea algo más que un efecto de sonido. Así arranca la persecución, con la pregunta que nadie responde. ¿Crees que los mismos gobiernos municipales tengan que ver? Comenta y dale me gusta. El amanecer llegó con un soplo metálico que rasgó la niebla como navaja mellada. 4:30 AM, El Espinal. Un caserío de una sola calle donde las casas parecen agazapadas, temiendo al monte. El teléfono de emergencias chirrió y al otro lado, una voz áspera, colgada entre el miedo y el cansancio, soltó la primera pista. Hay camionetas merodeando, hombres con chalecos, y ese olor raro otra vez. La denuncia cayó en la central estatal como si fuera una más, pero 10 minutos. Después rebotó en el búnker de la SSPC, donde la pantalla de Omar García Harfuch nunca duerme. Él no escuchó temblor, escuchó premura. Y premura, en su idioma, significa desplegar 206.05. Un dron con cámara térmica zumbó sobre los tejados mientras la luz todavía no despuntaba. En las imágenes, tambos alineados como piezas de ajedrez. Techos cubiertos con lonas gastadas, siluetas que se movían con sigilo de depredador. El disfraz era tosco, suficiente para despistar al ojo perezoso, pero no para el zoom infrarrojo. 0647. El Grupo Ortiga, agentes encubiertos que cambian de identidad más rápido que un carterista, tocó tierra. Se deslizaron por el follaje. Localizaron las entradas, tomaron fotografías, midieron el hedor químico que se filtraba hasta las cocinas vecinas. Uno de ellos halló huellas recientes de neumáticos, pisadas frescas que apuntaban a una salida precipitada. 0530. Sí, el reloj oficial del operativo se invierte porque Harfuch adelanta tiempo. Orden de irrupción. Agencia de investigación. Criminal. Marina. Guardia Nacional y un puñado de peritos con mascarilla irrumpieron como martillo sobre vidrio. Adentro, 94 contenedores supurando líquidos luminiscentes, 683 costales de precursores, reactores aún tibios, cilindros, secadoras industriales. Un arsenal químico capaz de bañar de gris cualquier ciudad.
Pero las sombras ya no estaban. Ni un custodio, ni un centinela mal pagado. Solo el rumor persistente de un motor lejano y una pregunta que a esa hora ya quemaba los radios oficiales. ¿Quién avisó? La escena quedó sellada. El silencio, en cambio, quedó abierto como herida. Sin sutura, Arteaga no amaneció con gallos, sino con rumores. En las cantinas, los viejos deslizaron nombres como quien barre espinas bajo la mesa. Carlos Rosales, Nazario Moreno, Plancarte, El Pez, La Fresa. Figuras que aparecían y se desvanecían, pero cuyo eco seguía ocupando espacio en la sierra. Eran los pioneros de un negocio que empezó con bultos prensados y terminó con cristales translúcidos más rentables que el oro. Y cada que uno caía, otro alzaba la mano. Esa mañana, los pobladores recitaron la cronología como si contaran leyendas. Los 80. Rosales recluta vigilantes y los amarra a un grupo del Golfo. Deja la región marcada con fuego. 2007. Su historia llega a un final abrupto, pero su sombra se queda. 2009. Nazario, el pastor, mezcla sermones con polvo blanco. Levanta templos y laboratorios en la misma parcela. 2010. El pastor se esfuma entre balazos y los caballeros que inventó fragmentan el mando en 1000 astillas filosas. Hoy, Johnny y Alfredo Hurtado, apodos de pez y fruta, recogen esos pedazos y los lustran como coronas, aferrados a tierra caliente con un terco instinto de supervivencia. Pero Harfuch miraba más allá de la hemeroteca. Su equipo encontró registros de compras de vidrio de laboratorio en Tlaquepaque, transferencias trianguladas vía Panamá y una empresa fachada en León que adquiría tonel tras tonel de hidróxido sin control aduanal. Dinero fresco, movimientos limpios. Demasiada pulcritud para gente que deja tambos a la intemperie. Una teoría comenzó a tomar forma. Alguien con corbata, no con pasamontañas, fondeaba aquel enjambre químico. Y los indicios apuntaban a un pacto entre despachos municipales y camiones de carga que viajan de noche sin revisiones. Mientras tanto, en los portales de Notaría 42, un acta de constitución reveló un socio silencioso. Iniciales G.U. Viejo, rival de los Hurtado, ahora posible aliado. El mapa se retorcía como serpiente mordiendo su propia cola. Arteaga no era un caso aislado. Era una pieza que encajaba en un rompecabezas continental. Y Harfuch, con cada línea de investigación, se acercaba a la esquina donde suele ocultarse el verdadero dueño del tablero. La noche del 4 de junio, la sierra soltó un aliento ácido. Técnicos del ejército instalaron sensores de partículas sobre 3 promontorios. Uno de ellos marcó picos anómalos a las 02:17. A esa hora, debajo de ramas recién apiladas, el reactor principal seguía tibio, 30 mililitros por minuto de un líquido lechoso goteando en una cubeta improvisada. Señal de que el desmonte fue tan apresurado que ni tiempo hubo para purgar las mangueras. En un hangar de Morelia, Harfuch revisó la telemetría con cafeína líquida en las venas. Si todavía burbujea, alguien vendrá a recuperarlo, advirtió. Activó entonces la fase Delta, satélite civil, rentado a una firma canadiense. Órbita baja, barridos cada 90 segundos. Unidades antifugas posicionadas en desviaciones rurales. Camionetas sin logos, placas sobrepuestas, motores listos. Bloqueo. Financiero Express. La UIF congeló 8 cuentas ligadas a la empresa fachada de León. Una tarjeta corporativa que pagaba la gasolina de las pickups quedó seca al amanecer. A las 05:42, 2 luces aparecieron serpenteando el camino de terracería. Parecían buscadores de leña. Llevaban hachas en la batea para sostener la Bevan Adjacent Report coartada. Pero el dron térmico detectó siluetas largas bajo la lona. Fusiles. Al verse cercados, arrojaron bidones sobre el reactor y chispeó una mecha casera. El tóxico ardió verde azulado, pintando la madrugada con un resplandor casi extraterrestre.
Los intrusos huyeron entre zarzas, dejando un rastro de huellas en la arcilla húmeda. Un agente los persiguió hasta un arroyo y escuchó su jadeo perderse, cuesta arriba. Cuando el fuego se apagó, quedó un cráter con bordes de cristal derretido, evidencia calcinada, pero suficiente para probar tentativa de reapertura. Horas después, la Fiscalía Local recibió el informe Delta con sello federal. El gobernador, que días antes minimizaba el hallazgo, pidió reunión urgente. Demasiado tarde. El reactor, aún humeante en fotografías aéreas, era la prueba de que Arteaga no había sido un golpe aislado, sino campo minado listo para reactivarse en cuanto las patrullas giraran la vista. Cuando el humo del reactor todavía flotaba sobre las copas de los Oyameles, Harfuch viró la ofensiva, dejó los cerros a los peritos y se sumergió en números. Sabía, por experiencia amarga, que los tambos se vuelven a llenar mientras las cuentas sigan rebosantes. El primer hilo apareció en una factura electrónica, aparentemente inocua. Servicios Forestales La Loma, S. de RL. RFC recién emitido. Domicilio en un consultorio dental abandonado de Celaya. La factura pagaba lubricantes agrícolas, pero el timbrado fiscal coincidía con la compra de acetona en Tampico. Cloroformo al papel. Bastó un Enter para que la base de datos revelara que La Loma facturaba y cancelaba en menos de 24 horas, escurriendo efectivo hacia una fintech de Guadalajara. El segundo hilo llegó de la Guardia Nacional. Un retén en la autopista Salamanca-Morelia detuvo una camioneta con placas de grúa, vacía salvo por un GPS encendido. El rastreo mostraba rutas idénticas a las del camión cisterna que surtió el laboratorio en mayo. El conductor se llamaba Carlos N., chofer eventual del Ayuntamiento de Arteaga y, casualmente, primo del tesorero municipal. Con ambos hilos en la mano, la UIF reconstruyó el telar. 12 empresas fantasma en 3 estados, todas nacidas en el mismo notario de Irapuato. 4 funcionarios locales cobrando asesorías mensuales de 60,000 pesos. Un lote baldío en la periferia de Uruapan, donde los camiones dormían entre viajes. Remesas fraccionadas de menos de $7,000 enviadas a un banco digital en Panamá bajo el alias Crimson Orchard. El 8 de junio, Harfuch despachó a los contadores de campo, auditores armados con chaleco y orden judicial. Registraron oficinas, copiaron discos duros y confiscaron un CPU que todavía olía a plástico caliente. Dentro había un archivo llamado inventariojulio.xxx. Hoja 1. Lista de precursores. Hoja 2. Bonos de campaña 2024. Con esa prueba, el discurso oficial cambió de tono. Ya no bastaba hablar de cocinas aisladas. Se trataba de una red que aceitaba elecciones y surtía laboratorios a escala industrial. Y la pista de dinero, a diferencia de los químicos, no se disipa con cloro ni con fuego. Arteaga amaneció el 10 de junio rodeada de cascos azules y carpetas beige. Mientras cuadrillas militares custodiaban los restos humeantes del laboratorio, en los juzgados de Morelia se libraba la batalla verdaderamente decisiva, la de la firma y el sello. A las 09:14, el juez de control recibió el paquete. 14 tomos, 2 terabytes de respaldo digital y una petición urgente de la FGR para girar 10 órdenes de captura. El magistrado hojeó el índice, UIF, Sedena, Guardia Nacional, SAT, y entendió que decir no implicaba inscribirse en la lista de obstruccionistas que ya revisaba la Oficina de Asuntos Internos. A las 11:32 estampó su rúbrica. Los operativos comenzaron antes de que la tinta secara. En Celaya cayó el notario que bautizaba empresas fantasma. Intentó refugiarse en su propia oficina, pero una firma digital lo delató. Había intentado timbrar 3 facturas más esa misma mañana. En Uruapan, el tesorero municipal fue sorprendido quemando cajas de archivo en un zanjón.
La patrulla lo escoltó con todavía olor a gasolina en los puños de la camisa. En Guadalajara, la fintech Crimson Orchard quedó bajo aseguramiento. Los servidores revelaron depósitos con referencias en clave: Lima, Canela, Marea Baja. Al final del día, 7 de los 10 objetivos estaban bajo custodia. Los otros 3, incluido un ex regidor con fotos en mítines de alto nivel, tomaron rumbo desconocido. Migración activó alerta roja. Harfuch ofreció conferencia a las 19:00. No hubo triunfalismo, apenas datos. 94 contenedores, 683 sacos, 300 millones de pesos y una red de financiamiento político en proceso de congelamiento. Esto no termina. Aquí, remató. Iremos por quienes financian, por quienes protegen y por quienes votan a favor del silencio. En las calles de Arteaga, la gente miró el cielo despejado donde antes olía a solventes. Saben que vendrán represalias. También saben que esta vez alguien sigue la pista del dinero hasta el último recibo. Y en un escritorio del búnker capitalino, un post-it amarillo resume la próxima jugada. Objetivo siguiente: proveedores. Portuarios. Sin químicos, no hay cocina. Dale like y comenta si crees que los policías de los ranchos son los que dan el pitazo.